¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos en este segundo episodio del broadcasting a las redes y esta vez la propuesta es saltar el charco, cruzar el Atlántico. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Bueno, ahora nos vamos a Europa. Estuvimos en Estados Unidos, ahora nos vamos a Europa. Pasamos del funcionalismo y del conductismo a lo que vamos a ver hoy en Europa. Y nos encontramos en Europa con las teorías críticas. Así como en Estados Unidos estuvo la Escuela de Chicago, ahora vamos a Alemania, a la Escuela de Frankfurt. Las bases de la Escuela de Frankfurt en realidad son tres. En primer lugar, una base marxista en el pensamiento, en la sociología, en la filosofía de tradición europea, un carácter fuertemente reflexivo. Sus estudios van a estar centrados no tanto en lo cuantitativo como en Estados Unidos, sino en la reflexión y en la crítica. El contexto histórico está marcado por la República de Weimar en Alemania. La revisión de los conceptos del marxismo clásico que encabezan sobre todo los fundadores de esta escuela, que son Theodor Adorno y Marx Horkheimer. Y después se van a ir sumando otros aportes teóricos con Marcuse, Benjamin, que tuvo, bueno, debido a su trágico final, una producción muy acotada, y Erich Fromm. Esto ya después de los 50 y 70 se va completando, por ejemplo, con Habermas. ¿Dónde está la polémica entre las escuelas, entre la perspectiva funcional conductista y la perspectiva europea? Básicamente son epistemológicamente divergentes. ¿Por qué? Una es experimental y descriptiva y la otra va a ser más analítica y crítica. Una va a estar fundamentalmente centrada en estudios cuantitativos y la otra va a desarrollar sobre todo los estudios cualitativos. Y si analizamos el paralelo entre estas dos miradas sociológicas, la sociología de la comunicación de masas, desde la tradición americana, norteamericana para nosotros, es empírica y funcionalista. La tradición europea, con la sociología del conocimiento y la teoría crítica, va a ser analista y reflexiva. Como veíamos con la Mass Communication Research, lo experimental, lo empírico va a ser lo central, mientras que para la tradición europea el centro va a estar puesto en la teoría. Por el lado de la Mass Communication Research va a predominar lo descriptivo, y del lado de la teoría crítica, obviamente, este análisis crítico más pormenorizado, que ya veremos cómo incluye otras dimensiones de análisis. En la tradición americana, lo que determina el objetivo de las investigaciones es el mercado, y la sociología del conocimiento de la tradición europea va a estar marcadamente postulada desde un punto de vista independiente al del mercado. Por eso va a poder adoptar esta mirada crítica que tiene que ver con la determinación de alguna manera de la cultura por parte de la economía y la política. La tradición americana va a tener una preferencia por el concepto de la información, porque está muy centrada en el análisis de los mensajes, y la teoría crítica tiene una preferencia por el concepto del conocimiento. Mientras la tradición americana va a poner atención a los elementos, a las unidades de estos sistemas en relación a las funciones, desde la teoría crítica se va a poner atención a la estructura, a cómo funciona este sistema en tanto estructura. Me quedo con algunos elementos de esta tabla comparativa, ¿no? Como decías vos recién, Cecilia, si bien la Mass Communication Research se dedica a describir el mundo, hay una frase de las tesis sobre Feuerbach de Marx que dice:
la sociología hasta ahora se ha dedicado a describir el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y quizá esta sea la postura que quisieran adoptar, después veremos si lo logran o no, desde la tradición europea. Y es importante tener en cuenta que los sistemas de comunicación en Estados Unidos tienen una conformación distinta a la conformación que tienen en Europa, porque el desarrollo de la radio y la televisión en Estados Unidos, las cadenas, tuvieron sobre todo una impronta privada muy fuerte. Por lo tanto, inversiones de capital que querían ser medidas. Por lo tanto, ya vimos cómo trabajaban con los estudios cuantitativos. En cambio, en Europa, el desarrollo de los sistemas de medios tuvo una fuerte impronta estatal de entrada, en Inglaterra, en Alemania, en distintos lugares, en Francia. Entonces, esto es también lo que permite que determinados estudios puedan darse, entre comillas, el lujo de ser independientes del mercado. Es en estos detalles que queremos puntualizar para poder contextualizar el desarrollo de las dos escuelas, cada una en su lugar, ¿no? ¿En qué se van a basar los frankfurtianos? Básicamente en dos afluentes que van a conformar esta escuela. En primer lugar, en el estudio de la sociedad burguesa y en el estudio de su sistema de ideas. Y en segundo lugar, en el estudio y la crítica de las ideologías autoritarias. ¿Dónde confluyen estas dos vertientes de este análisis crítico? En el sistema de los medios de masas, o sea, en el análisis de la cultura en torno a estos medios y a la cultura de masas industrializada. Ellos van a decir que el desarrollo de la industria capitalista va a tener un impacto también en la forma en que se produce cultura. Por ejemplo, van a ver en la fotografía la reproductibilidad técnica que va a romper con la unidad de la obra de arte que representa, por ejemplo, la pintura. Y a partir de estos análisis es que van a ir desarrollando y tomando algunos conceptos. El de alienación, esto de que el productor ya no es dueño de su producto, esto que ya lo plantea el marxismo en su inicio, lo van a desarrollar ellos cuando hablen de la cultura y el arte. Es decir, los productores de producciones culturales no son dueños ya de lo que producen. Van a utilizar la dialéctica como metodología de análisis, van a tener una intencionalidad crítica en toda su mirada, van a estar cuestionando permanentemente lo que los rodea y van a buscar la conexión entre filosofía, sociología y acción. Básicamente, cuando decimos revisan conceptos del marxismo, ¿a qué nos referimos? Abandonan el concepto de clase y se centran en el sujeto individual como productor en este contexto. Elaboran el concepto de cultura de masas y la idea de industria cultural, donde las superestructuras, las ideologías y los sistemas de ideas son configuradores de la vida cotidiana. A la vez, abordan el autoritarismo como ideología, no en el sentido político, sino como una manera de comprender la vida y la naturaleza de las sociedades. Y en sus estudios sobre estética se deriva un interés por la naturaleza de la obra de arte como forma de conocimiento, es decir, consideran que se puede conocer, sobre todo en lo sensorial, a partir de la contemplación de la obra de arte. Por lo tanto, ¿cómo pasamos del marxismo y el estructuralismo, también como filosofía, como método de estudio, de análisis, a la economía política de la comunicación y la crítica ideológica? Básicamente, toman del marxismo la idea de estructura. ¿Cómo definía el marxismo la estructura? Es la base material del sistema de producción y las relaciones de producción.
en el contexto del capitalismo, esto produce la sociedad burguesa, en un tipo de relación donde hay una clase que es la que es dueña del capital, que compra la fuerza de trabajo de la clase obrera, que a través de una relación que es el salario, vende su fuerza de trabajo. Esta es la estructura que está en la base de la sociedad burguesa. Luego, esta estructura genera una superestructura donde están las ideas, los valores y los modelos dominantes. Los medios son parte de esta superestructura, difunden e imponen un modo de vida acordes con las élites que detentan la propiedad. Es decir, ven a los medios como una parte de la superestructura que refleja a las élites que dominan la sociedad. Este es un aporte fundamental de la teoría crítica. En realidad lo que hacen es develar el trasfondo de esta relación de los medios con el poder. Los mismos que producen los mensajes de los medios son los que detentan la propiedad económica del capital. En esta relación, este concepto lo vamos a problematizar un poquito más adelante, pero en esta relación entre estructura y superestructura que ellos toman del marxismo, hay que recordar que Marx decía que la estructura determina en última instancia a la superestructura. Pero aquí viene donde en la escuela de Frankfurt, y sobre todo los que van a venir después, los estructuralistas que van a venir después, se olvidan de la relación dialéctica de condicionamiento mutuo no unidireccional entre estructura y superestructura, porque la superestructura también contribuye en su desarrollo de ideas, valores y modelos dominantes a perpetuar la estructura. Entonces, los estructuralistas van a omitir la parte de en última instancia, y entonces van a terminar reproduciendo una unilinealidad muy similar a la de los funcionalistas, los estructuralistas, donde es la estructura siempre la que determina la superestructura. Y Althusser, haciendo una relectura del marxismo desde el estructuralismo, desarrolla el concepto de aparatos ideológicos del Estado y critica el antihumanismo de la sociedad de masas. Dentro de los aparatos ideológicos del Estado van a estar la escuela y los medios de comunicación. Decíamos aporte estructuralista de Althusser, y vamos a decir que Gramsci, el dirigente comunista italiano, va a hacer un aporte en la lectura que hace la escuela de Frankfurt de Gramsci con el concepto de hegemonía. ¿Se acuerdan que de esto ya hablamos en la clase pasada cuando hablábamos de coerción y consenso? Bueno, la hegemonía es un concepto necesario para establecer el consenso. Según algunos autores, van a incorporar esta idea de Gramsci de hegemonía al ámbito político-cultural. De aquí surge la concepción de los medios como herramientas hegemónicas. Vieron que hablamos mucho de medios hegemónicos, Clarín, La Nación. ¿De dónde surge esta palabrita de medios hegemónicos? De esta mirada frankfurtiana, crítica, que toma elementos de Gramsci. Y entonces sí, el análisis de la teoría crítica deja al descubierto esta idea de que las élites propietarias del capital son también las dueñas de los medios de comunicación, de estos medios hegemónicos. Y como en esta relación estructura-superestructura, los medios de comunicación son los que difunden un estilo de vida y los valores acorde a los intereses de los propietarios del capital. De esta manera conforman una representación sesgada del mundo social desde la mirada de la teoría crítica, en donde la discrepancia y la diferencia
se reduce al grado de accidente. Pero esto va a tener una repercusión muy grande en el estudio de los mensajes, donde los mensajes en realidad van a estar ofreciendo una mirada sesgada de la realidad que nos circunda. Por eso hay que someter esos mensajes a un análisis crítico que va a tener que tener en cuenta precisamente quién es el emisor de esos mensajes y quiénes son los dueños de los medios que están haciendo circular esos mensajes. Los dos tipos de investigación principales que va a ser la teoría crítica tienen que ver con la investigación de las estructuras de propiedad de los medios de masas y su alianza y conexión estratégica con el sistema político y económico. Y por otro lado, se analiza también la función ideologizadora de los medios de comunicación, en tanto constructores de estos contenidos que esconden una visión del mundo que es acorde a los intereses de la clase dominante. Si esto es así, si la estructura de propiedad de los medios y el mensaje que difunden a través de este tinte ideológico perverso que tienen se cumplen, ¿qué diferencia? Está bien, está la mirada crítica sobre esto, pero es una mirada muy parecida a la funcionalista que decía, esto funciona, vamos para adelante. Y estos dicen, no, ojo, alertan sobre la función, pero desde el punto de vista de los efectos, todavía no aparece un cuestionamiento a qué pasa en la recepción. Vamos a detenernos un poquito en a qué nos referimos con estructuralismo. Es una corriente filosófica que no tiene que ver solamente con este análisis que decíamos, la estructura condiciona la superestructura y la mirada solamente desde el marxismo, ¿no? Sino que es una corriente que desde la primera mitad del siglo XX tiene su pata puesta en las matemáticas con el grupo Bourbaki, en la lingüística con Saussure y Jacobson, en la psicología de la Gestalt. Y a partir de los años 60, de alguna manera se solidifica con la antropología de Lévi-Strauss, la semiótica con los estudios de Roland Barthes y la revisión del psicoanálisis que hace Lacan. Y por el lado de la filosofía, los aportes de Foucault y Deleuze son fundamentales. ¿Qué van a decir básicamente? Que la estructura es una totalidad autorregulada. En un sentido parecería similar a lo de los sistemas de la escuela funcionalista. Pero en este caso, desde la perspectiva europea, esta estructura fija y obedece sus propias reglas de transformación y evolución, y que rige de forma latente la coherencia interna de los procesos sociales de producción de significado. Yo leía esto y me hacía acordar un poquito a esa palabra maldita, los paradigmas. Bueno, cuando uno habla de paradigma, está hablando de una estructura del sistema científico que hace esto. Obedece sus propias reglas de transformación y evolución y le da coherencia interna a los procesos sociales de producción de significado. Esto se ajusta a una ley o conjunto de leyes internas de los procesos sociales a la que puede acceder investigando los productos significantes de estos procesos. Esto es clave, porque cómo acceden esas leyes que aparecen ocultas, cómo develan esas leyes que rigen la estructura a partir de los productos significantes de esos procesos. Es decir, sus prácticas, sus ritos y sus textos. Hablaba recién de Lévi-Strauss y Lévi-Strauss decía cómo a través de los ritos de una comunidad yo puedo entender cómo es su estructura. Y también los textos, ¿no? como desde la lingüística. A la realidad palpable y observable de la vida social corresponde otra realidad de tipo significante, ideológica en el sentido de otorgadora del sentido organizado, que rige su existencia y desarrollo. La verdadera naturaleza de los procesos sociales se explicita en la producción de sentido, en la producción simbólica, es decir, hay una estructura que rige
por detrás de lo que vemos. Se devela en los estudios estructurales. Y el trabajo de Roland Barthes en este contexto de la mirada estructuralista es el que queda destacado analizando los procesos y productos de esta cultura de masas como elementos, como decíamos antes, que develan la coherencia de la sociedad contemporánea en términos de coordinación entre el intercambio de objetos, o sea, el consumo, y el intercambio de significados. Y frente al rechazo de la Escuela de Frankfurt por la pseudocultura producida por estos medios de masa, Barthes encara un análisis que aplica la semiótica estructural a los productos de la cultura de masas. Entonces se vuelca a analizar los spots publicitarios, las series televisivas y todos los productos de estos medios de masas. Los conceptos de denotación y connotación van a servir para entender la relación entre el contenido y lo que expresan esos contenidos. Con lo cual Barthes va a trabajar con algunos conceptos que vienen de la lingüística, de la semiótica, ya más en una mirada que abarca a los medios de comunicación, donde los medios de masas, según Barthes, son esencialmente connotativos. ¿Qué quiere decir? Que nos dan un sentido de los procesos sociales de la vida cotidiana, nos ayudan a entender cómo significan para nosotros estos procesos. En estos análisis, Barthes también retoma la reflexión de las teorías críticas frankfurtianas sobre las mitologías y la sistematiza desde la base de la semiótica. Hasta aquí llegamos con la escuela europea, con la escuela de Frankfurt, con el estructuralismo, y estamos casi en los albores de los años 60, finales de los años 50, en condiciones de empezar a agregarle complejidad a este tema y pasar a nuestro próximo capítulo, que va a tener que ver con entender a los medios como un ecosistema. Nos despedimos hasta la próxima.